Hoy, por segunda ocasión, tenemos a uno de la casa, al padre Rafael Méndez Hernández. Padre Felo, bienvenido otra vez a casa. Tú eres de aquí gracias, ya. sí. Qué bueno tenerte otra vez aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por la disponibilidad. Le agradecemos. Nos quedamos prácticamente comenzando tu ministerio que supera los 30 años, Sí, así que sí, hay 31 bastante. nada más, no me haga... Bueno, pero supera los 30, 31 va después del 30. Sí, así que no hace mucho son cumplí bastantes, 31. sí. Wow. Y tuve la dicha de celebrar esos 31 años en la primera audiencia del Papa León. Mira. Que de hecho yo salí por televisión porque Sí, cuando es verdad. yo estaba al lado de la bandera puertorriqueña, entonces cuando enfocaron la bandera, yo que era cortar la sotana y el que otro era tremenda pantalla, y yo haciendo así salí por televisión. Ay, qué Y chévere. medio mundo me vio, pero sí tuve la bendición de mi 31 aniversario celebrarlo y en la audiencia y ver al Papa León de lejos, pero lo vi. Qué bonito, qué lindo. Sí. Llegaste a Hatillo después de Filadelfia, estar aquellos años de ministerio. Allí tuviste el honor de que te sirviera Tuve el honor como de conocerte. de conocerme y de que yo fuera tu monaguillo. Así Sí. que te asistía de monaguillo. Imagínense cómo fuera. Pero fue un buen monaguillo y la hermana también una muy buena monaguilla. Pero insisto, la hermana es preciosísima. Claro. Bueno, y es pelo castaño, ¿no? Así que, flaquita, Cristal, le enviamos un saludo. Está por allá por Texas. ¿Por Texas está? Sí, ella no es sabía. médico allá, sí. Es radióloga, oncóloga allá. Ya le enviaré saludos de ti, le enviaré el video para que sepa que se acuerda de ti, que tú te acuerdas de ella. Así que ahí estás en Hatillo hasta Sí. que... Yo cuando llego a Puerto Rico, primero estoy en Quebradillas. Ah, verdad, sí, con sí. con el padre Sánchez. Víctor Sánchez también. Con Víctor Sánchez. Y estuve en Quebradillas 13 meses de vicario. Luego de eso, pues, Monseñor Iñaki me asigna como vicario a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Hatillo. Y para mí fue muy emocionante porque yo soy devoto de la Virgen del Carmen. Papi, su nombre era Carmelo, había nacido el 16 de julio y yo el 19 siempre desde chiquito. De hecho, que a lo mejor también una de las cosas que motivaron mi vocación sacerdotal fue que desde chiquito íbamos a las fiestas de Hatillo, a la misa con la Virgen del Carmen. Yo nací el 10, nací el 10 y mis padres me llevaron con 2 días nacido a las fiestas patronales de Hatillo. Mira para allá. Hago los 40 este año. Sí, entonces, mira para allá. Así que la Virgen del Carmen marca un hito bien importante en nuestras vidas. Qué bonito. Mami hizo la observación cuando me mudan de San Rafael a la Virgen del Carmen, y entonces, y date cuenta que Camuy queda precisamente entre Quebradillas y Hatillo. Ya. Mami hace la observación, mira, Felita, a ti te brincan de Camuy para ponerte en las parroquias de tus patronos. Pues primeramente San Rafael, patrono tuyo, y la Virgen del Carmen, tu patrona. Así que mira, a ver, sé un buen sacerdote. Y mami no tenía piedad. Entonces, ahí estuve 22 meses. Luego estuve un corto, vamos a decir, internado de 3 meses en la parroquia Santa Ana de Arecibo, sí, de Vega Alta. De Vega Alta, porque el párroco estaba en España. Estuve de administrador allí 3 meses. Luego regreso, pero esta vez con Padre Miguel Mercado, a la parroquia de San Rafael de Quebradillas. Y estuve un total de 5 años en Arecibo. Y como mi contrato con la diócesis de Arecibo, acuérdense, yo estaba trabajando en Arecibo, pero yo le pertenecía a la arquidiócesis de Filadelfia. Mi contrato con la diócesis de Arecibo terminaba. Y entonces, como yo no quería regresar a Filadelfia, no era porque me trataban mal, al contrario, a la arquidiócesis de Filadelfia le tengo un cariño bien grande y cada vez que puedo voy a Filadelfia, celebro misas en las parroquias de allá. Y a comer el Philly cheesesteak.
Sí, Philly Steak, sí. Allá en Ginos. Pero mi corazón estaba aquí en Puerto Rico, mis padres estaban aquí en Puerto Rico. Ahí solicito a la Arquidiócesis de San Juan y vengo a trabajar en la Arquidiócesis de San Juan, específicamente de administrador parroquial de la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Vanscoy de Bayamón. Y al término de los 5 años de estar aquí en la Arquidiócesis de San Juan, celebrando yo mis 15 años de sacerdote, pues... Mira, como yo este año, sí, hago 15 también. y para allá, pues Monseñor Roberto González me incardina a la Arquidiócesis de San Juan y ahora, hoy por hoy, le pertenezco a la Arquidiócesis de San Juan, aunque sea un arecibeño que haya trabajado en Filadelfia, y obviamente a ambas diócesis, Arecibo y Filadelfia, les tengo un inmenso cariño. De hecho, a Arecibo a cada rato voy yo. Claro. A Camuy, antier estuve celebrando misa en la Capilla del Espíritu Santo en Abraonda, allá en Camuy. Y cada vez que puedo voy a celebrar misa en las Parcelas Amadeo. Ya, sí, sí. Y que quiero decir que Parcelas Amadeo ha dado 5 vocaciones sacerdotales y tiene un seminarista. Sí. Así que algo bueno tiene las Parcelas Amadeo que... San Martín de Porres está intercediendo ahí. Sí, así que hay poder. Qué bien. Así que eres vegabajeño Sí. también. Allí saben que siempre Sí, las puertas ahí- del Rosario están abiertas Sí, también. sí, en las Parcelas Amadeo hice mi primera comunión, mi confirmación y celebré mi primera misa. Qué bien. Sí. Lleva más de 15 años aquí en la arquidiócesis ahora. Has tenido distintas experiencias, distintos oficios, Y distintas en- parroquias también. Aquí ya en San Juan, en la Arquidiócesis de San Juan, llevo un total de 21 años de sacerdote. Oh, wow. Ah, Ya, sí, ¿verdad? Sí, que sí, estuviste- 5 en Filadelfia, 5 en Arecibo, 21 en Claro, sí, sí. 15 San Juan. incardinados, pero sí, no Sí. conté los otros 5. Sí, esto, total de 21. Y han sido estos años de San Juan. Si me hubieran dicho en aquel momento lo que iba yo a vivir como sacerdote, yo no me lo hubiera creído. O sea, ¿Qué dato anecdótico recuerda que te sorprende? la primera vez que yo fui a Roma, era yo seminarista, estaba de sacerdote en Filadelfia, y era que American Airlines había abierto vuelos diarios de Filadelfia a Madrid, de Filadelfia a Roma y Filadelfia a Alemania, y salía el pasaje ida y vuelta a $460 de Filadelfia Wow. a Roma. Y yo, contra 300 ir para Puerto Rico. Llama a mami, bendición. No me esperes. Sí. Mira, que estas navidades, yo no voy a ir para, Puerto estas Rico. vacaciones de febrero, yo no voy a ir para allá, para Vega Baja. Todavía los viejos míos viven en Vega Baja. Yo no voy para Vega Baja, me voy para Roma. Mami me dice, ¿de verdad que te vas para Roma y no vienes para acá? Sí, me voy para Roma. Pues está bien, porque ¿para qué tú vas a venir a Puerto Rico a aguantar a 2 viejos que están peleando todo el tiempo? Eso sí, me traes un buen regalo. Ah, mira. Sí. Entonces, nos fuimos para Roma y estuve 2 semanas en Roma. Ok. Y Roma, pues, cautivó mi corazón. Tuve la oportunidad de en esas 2 semanas ir a Asís, también ir a Venecia. Me acuerdo yo aquella última noche en Roma, me estaba despidiendo de la ciudad y decía, ¿sabrá Dios cuándo yo vuelvo aquí a Roma? He vuelto 13 veces. De esas 13 veces, unas fueron 3 meses y otras fueron 2 meses. Ya Roma, pues, Roma para mí como estar aquí en Puerto Rico, como estar en Filadelfia. Y todo se debe a que estando ya trabajando como sacerdote en la arquidiócesis, en la parroquia de Vanscoy, el padre Alfonso Guzmán, el secretario del arzobispo, me habla de que el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe tenía becas para doctorado en historia de Puerto Rico para la arquidiócesis.
Entonces yo solicité una de esas becas, me aceptaron y empezamos a trabajar. Empecé a hacer el doctorado en Historia de Puerto Rico y no sabía en qué iba a hacer la tesis. Yo dije, debería hacer la tesis en algo sobre historia de la Iglesia de Puerto Rico. Claro. Y comencé ahí de la mano de Fray Mario Rodríguez Dominico. Él fue mi director de tesis. Y tanto estuvimos y yo, como tú sabes que yo soy bien curioso, pues me fui al archivo secreto. Yo no sabía ni qué iba a encontrar en el archivo secreto Del del Vaticano. Sí. Pues fui a los dos, al archivo secreto y al archivo de la Secretaría ¿Cómo de fue Estado. ese trámite para dejarte entrar a ti? Sí. Mira, eso es... Un ratoncito de Puerto Rico. Sí, mira, tú tienes que tener una carta de el decano académico de la institución, de que estás haciendo un doctorado, y de tu arzobispo. Y yo me acuerdo que yo llegué como con el jet lag, yo no sabía si yo venía. Me acuerdo que yo voy allá, me empiezo a preguntar con el italiano de espagueti y macaroni. Entonces me hacen sentar en una silla que era una silla del tiempo de era una silla de piedra empotrada en la pared. Cuando yo me siento, yo digo, por lo menos valió la pena. Augusto César, te sentías como Augusto César, tú, el emperador. Sí, entonces yo por lo menos tuve la oportunidad, no todos jíbaros se sientan en una silla así como esta. Y parecía que yo daba tanta pena que el muchacho que estaba allí en el escritorio, que resultó ser después un guardia suizo, me vio, abrió la gaveta y me regaló una barrita de proteína. Y estuvimos, y yo me comí la barrita y decía, tanta pena doy. Después que se hizo las investigaciones, porque obviamente el Vaticano tiene... O sea, que tú sabes secretos del Vaticano, tú sabes secretos de la Iglesia. No hay esto, sí, pero es curioso que el Archivo Secreto Vaticano suena tan tenebroso, ¿verdad que sí que suena tenebroso? Eso es lo más familiar que existe. Okay. Eso lo atienden muchachos más o menos de la edad tuya. ¿Sí? Pues unos nenes. Sí, unos nenes, sí. Porque tú llegas, después que pasas el sedazo de aceptación y te dan un carnet. Okay. Porque para tú entrar a la Ciudad Vaticano, tú tienes que entrar con un permiso. Tú no puedes entrar a la Ciudad Vaticano. Lo único que todo el mundo tiene acceso en el Vaticano es a la Basílica de San Pedro y a los museos vaticanos si pagas la entrada, ¿no? Pero a la Ciudad Vaticano per se no. Pues te dan un carnet. Yo todos los días pasaba por la Puerta Santa Ana presentando el carnet e iba a los archivos. Esos están ahí, dentro dentro del Vaticano. Los archivos, tanto el de Secretaría de Estado como el de... el secreto que después Papa detrás Francisco, de Santa Ana ahí. Sí. Está la limosnería vaticana y eso. Por ahí para adentro. Si tú entras, sigues caminando, pasas por el frente del Correo del Vaticano, entras a un tremendo claustro, jardín interno, y entonces en un extremo está el archivo secreto y en el otro extremo está el archivo de la Secretaría de Estado. Son dos dependencias completamente distintas. Pero en cuestión de la permisología para... accesar. Sí, es la misma. No, una de ellas es distinta, pero sobre los documentos cuando se liberan al mismo tiempo. Y los documentos se liberan bajo pontificados. Cuando yo fui esa primera vez, los documentos estaban disponibles hasta Papa Pío XI, que Pío XI murió en el 1939. Oh, wow. Los documentos de Pío XII para acá no estaban disponibles. Yo entraba, me dejaba el carnet, dejaba mi abriguito, mi paragüita, cogía una libreta y un lápiz y subía. Ahí, lo que tú tenías acceso directo, como si fuera una especie de biblioteca, eran los portfolios de los títulos de los documentos.
Entonces tú cogías, empezabas a leer los títulos de documentos y cada título tenía un código. ¿Alguno que te sonara con tu tesis? Porque Tú lo solicitabas. sí, entonces algún tema que me interesaba, yo escribía el código, luego se lo entregaba ¿El encargado de la biblioteca? Sí, porque entonces en los archivos, todos los muchachos, sí, pues digo muchachos, hablaban más de un idioma, entonces a mí me asignaron a uno que hablaba italiano y español. Entonces, pues ese muchacho, Giuseppe, le entregaba yo la Los hojita códigos. con los códigos, él desaparecía. Esperaba yo 10 minutos, sí, porque se iban a los subterráneos, etcétera. Y regresaba entonces con este mamotreto así, lleno de papiro documentos, casi. sí, de documentos. Y me acuerdo yo que algunos estaban en latín y en manuscrito. Wow. Encima de eso yo estaba con el jet lag. En un momento dado yo me dije, ay Señor, yo me metí en camisa de 11 varas. Yo creo que mejor me retiro de manera elegante y no hacer el ridículo. En eso llega una monjita como de 70 años, bajita, llenita, en un hábito gris. Hace ella el mismo proceso, entrega su papelito y le traen el mamotreto. Y entonces ella estaba en una distancia entre ella y yo, era como la tuya y la mía, un pasillo entre medio. Pues cada uno tenía su currículo, su cubículo. Entonces yo veo, mientras yo me estaba teniendo pena de mí mismo, yo veo que la monja... Y no había una barrita, no sacó una barrita. No sacó la barrita. Veo que la monja con una cara de descolocado. Sí, mira. Así. Perdido. Sí. Ella abre los documentos, ella coge un documento. De momento, y no te exagero, Padre Jorge, ese documento se hizo polvo en las manos de ella. Oh, wow. Así. Y yo ni disimulé, esa misma cara que tú pusiste, esa cara fue la que puse yo, me quedé mirándola así. No disimulé. Y ella, con la misma cara, de momento yo veo que ella abre un bulto, saca una pinza y saca unos espejuelos que ella se los pone y hace así. Y los espejuelos llegaban hasta acá. Como un transformer. Sí, así. Y ella empieza con la pinza y con aquellos espejuelos. Un rompecabezas. Y yo me quedé mirándola así. Ni disimulé. Y yo dije, vete para... No, Felo, ponte para tu número. Si ella puede, tú puedes. Y me puedes creer que ella me inspiró a seguir hacia adelante. Mira. Hasta hacer el doctorado. ¿En qué te hiciste la tesis? La tesis es la Habemus Episcopum Portoricensis, la odisea de la Iglesia Católica puertorriqueña para tener obispos nativos. Porque era toda la cuestión de que si Puerto Rico, eclesiásticamente hablando, y aprovecho la oportunidad, Puerto Rico eclesiásticamente hablando nunca le perteneció a Estados Unidos, sino que en el año 1913 el Papa León XIII, con la bula Actum Preclare, establece que la diócesis de Puerto Rico iba a estar directamente bajo la Santa Sede y que se iba a regir por los estatutos del Concilio Plenario Latinoamericano. ¿Por qué si eso era así? Porque era que se nombraban obispos norteamericanos hasta el 1960. ¿Y qué se hizo en Puerto Rico para lograr jerarquía nativa? Y la de historias que conseguí y la de chismes que conseguí. ¿Cuál fue el más así, sí, anecdótico? Que había los curas españoles los curas españoles estaban en negación. Estoy hablando de los años 1900. Wow. Inmediatamente después del cambio de soberanía. Los curas españoles estaban en negación. Por un lado, no querían obispos puertorriqueños, pero tampoco aceptaban los obispos norteamericanos. Entonces, ¿qué querían? Españoles. Sí, españoles, pero ya eso era imposible. Así que estaban en negación. Y entonces ellos le estaban haciendo la guerra al clero nativo, lamentablemente. Y hubo un sacerdote que era de apellido Pérez, que era párroco en Calley, español,
que escribía unos mamotretos de cartas de 32, 34 folios Wow. a mano, Será una tesis. anuncios, hablando pestes de los sacerdotes puertorriqueños. Entonces me daba gracia porque empezaba las cartas de esta forma. Su excelencia, le pido que una vez usted lea esta carta, la queme, la destruye. Y te tocó leerla a ti 100 años Y 100 años después la estaba yo leyendo. Y yo, ajá. Sí, era interesante. Y vi la lucha del clero puertorriqueño, todo lo que también los intentos de los obispos norteamericanos de americanizar la iglesia puertorriqueña, americanizar los sacerdotes puertorriqueños, yéndose en contra de lo establecido por el Actum Preclare, que el Actum Preclare establecía que eran los estatutos del Concilio Plenario Latinoamericano. Lamentablemente en ese momento, como los documentos llegaban hasta 1939, que eso quedó trunco. Ya. Luego, para la década del 60, que fue que por fin tuvimos obispos puertorriqueños, ahí me basé en las conversaciones y las entrevistas que yo hice con el cardenal Aponte Martínez y Monseñor Fremio Torres Oliver, que en paz descansen los dos, y también los recortes periódicos de esa época. Pero la tesis tenía una gran laguna. Yo la presenté, fue aprobada con toda esa laguna porque esa laguna tenía una explicación y era que los documentos de Pío XII no estaban disponibles. Y hasta que no estuvieran disponibles, No se podía hacer nada. Y así se aprobó la tesis, así hice el doctorado. Me instaron a publicar la tesis, pero no estaba cómodo por esa laguna. Pero en el 1920, Papa Francisco, el 2020, perdóname, en el 2020 Papa Francisco anuncia que liberó los documentos de Pío XII. Yo llamo al arzobispo, monseñor, bendición, está... Y me dijo, sí, vete. Y entonces, pero en eso vino la pandemia, tuve que esperar 2 años, luego vuelvo y Padre Jorge, me quedé bobo, que al volver yo a los archivos, eso fue lo más fácil del mundo, volver a aceptarme, porque viene el señor que estaba, sí, mira, aquí en italiano, aquí padre, usted está con su foto y todo, y me imprimen de nuevo otro carnet con la foto de aquel tiempo. Claro. Y por ahí seguí. Y te vino, estaba más flaquito. Pero, no te molestó, no te molestó. Pero el arzobispo vio esa y dijo, Ferlo, ¿no te pareces? Y eso fue en el 22, ¿verdad? Sí, en el 22. Que yo estaba entrando en una tienda y las cosas de la vida, el único cura que me reconoce, yo en Roma, fuiste tú. Sí, y después fuimos a almorzar ahí en Roma. Sí, mira para allá. ¿Viste qué chiquito? ¿Viste la providencia de Dios? Qué pequeño el mundo, que el único cura que entró a esa hora a esa tienda fuiste tú. Comimos juntos y la pasamos sí, me bien. cacheteaste el almuerzo. Sí, yo pagué. Yo. Mira, imagínate, uno vivía en Roma prácticamente a limosna. Sí, porque ustedes pueden creer que un plato de espagueti sin nada costaba 18 euros. Sí, en Roma espagueti más que con aceite y mantequilla. Pues para hacerte el cuento largo corto. ¿Qué descubriste ahora? Actualizaste en esa ocasión. Cuando ahí fue que descubrí toda la cuestión de Pedro Albizus Campos, pidiéndole al Papa que, número 1, que abogara por la independencia de Puerto Rico. Mira. Y número 2, para que se nombraran obispos puertorriqueños. Pero el descubrimiento más grande fue que ese tostón, el Papa Pío XII, se lo pasa a su sustituto de Secretaría de Estado, Monseñor Giovanni Battista Montini. Giovanni Battista Montini fue quien brega con el licenciado Roberto Díaz Viascochialota, que fue representante de Pedro Albizus Campos, y después de todo lo que le presentó Roberto Viascochialota, un memorial sobre todo lo que estaba pasando en Puerto Rico, el monseñor hace un informe, fue en el año 52, mira, diciendo que en cuanto a lo de la independencia de Puerto Rico, ahí eso no es asunto de la Santa Sede, claro, eso es de Estados Unidos. Pero en cuanto a los de los obispos puertorriqueños, hay que estar velando eso muy de cerca,
porque lo que están hablando los puertorriqueños pues tiene mérito. Qué bueno que se estableció el seminario en Ay Bonito, que esa va a ser una cantera de obispos. Pero en el 54, Pío XII nombra a Montini obispo de Milán. Y él se desconecta de la situación. Claro. Pero él conocía bien La realidad. de Puerto Rico. Sabemos que en el 58 Pío XII muere, viene Juan XXIII, y entonces lo primero que hace Juan XXIII es anunciar el concilio, luego crear un paquetón de cardenales, y el primero en la lista fue Giovanni Battista Montini. En el 63, Juan XXIII muere, Giovanni Battista asciende como Pablo VI, decide continuar en el concilio, y ese fue ahí estaba el problema del Partido de Acción Cristiana, que eso amerita otro programa, estaba en su apogeo, y la lucha entre Luis Muñoz Marín y los obispos bien fuerte. Cuando el Papa ve todo ese revolú y las recomendaciones que hace en aquel momento el obispo auxiliar Luis Aponte Martínez y sobre todo el cardenal Spellman, porque la situación del PAC estaba perjudicando la carrera presidencial de Kennedy, pues ahí es que entonces Pablo VI dice, se acabó, ya es hora. Ya hay que saca a los obispos norteamericanos, te nombra a Ponte Martínez primero obispo de Ponce y luego arzobispo de San Juan, Fermín Torres obispo de Ponce, te crea la diócesis de Cagua, te nombra a Rafael Groba Félix, te nombra a Parrilla, luego más tarde declara a la Providencia patrona de Puerto Rico, luego hace a Miguel Rodríguez, luego hace a Ricardo Suriñán, crea la diócesis de Mayagüez, nombra a Ulises Casiano, todo eso bajo Pablo VI, y ahí muere Pablo VI. Padre, interesante, ¿no? Tienes que publicarla. Si no está ahora, tengo que ir ahora a la Católica a ver qué ha pasado. Para liberarla, sí, para liberarla y poder tener acceso a ella. Sí, ahora sí que yo puedo. Estamos a punto de publicarla ya. Muy bien, Felo, qué bueno, de verdad. Quiero una copia de ese título. Claro que sí. Padre, tanta experiencia y sabemos que tantas otras más, más de 3 décadas de ministerio, quedará para otro rato. Y de verdad, gracias por compartir todo eso. De verdad que una alegría.